Vamos con Banco Macro, es el banco más estable de Argentina, con un conocimiento sostenido, un perfil corporativo desde noviembre del 94 en la Bolsa de Buenos Aires y en 2006 en la Bolsa de Nueva York, sustentabilidad, un fuerte compromiso con el diálogo y trabaja para construir lazos estrechos, éticos y transparentes. Redes sucursales, el Banco Macro actúa como agente financiero en 4 provincias del norte, como Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones, es decir, le paga los sueldos al personal del Estado, a los que trabajan para el servicio público, ¿no? Bien, vamos antes de empezar con los números a Moody's. La calificación de Moody's es muy alta, está muy bien. Es por su sólido nivel de capitalización, la buena calidad de su cartera de activos, con bajos indicadores históricos de morosidad. Es uno de los bancos que, va a ser el banco que lo que por lo menos cotiza en bolsa, el que tiene menos índice de morosidad. Tiene adecuado nivel de cobertura, el bajo costo de fondeo del que se beneficia de sus holgadas métricas de liquidez. Sus fortalezas crediticias es que consolida franquicias de negocio en todo el país a través de la mayor red de distribución local y como agente de pago, como dijimos, de varias provincias, de 4, sólida capitalización que lo dota de mayor resiliencia para hacer frente a las potenciales pérdidas de situaciones de estrés, acceso a fondeo de bajo costo para poder como agente financiero de las provincias que dijimos, y adecuada calidad de cartera, cobertura de riesgos, activos y liquidez. Las debilidades son elevada competencia de bancos nacionales e internacionales, entorno macroeconómico local severamente afectado por la inflación, por la pérdida de poder adquisitivo. Cuando veamos el margen de interés neto, vamos a ver que tanto depósitos como las financiaciones, tienen valores reales negativos, es decir, que están por debajo de la inflación en lo que va del año. Después, que podría afectar el crecimiento de depósitos, que es su principal fuente de fondeo, y su índice de calidad de activos, aunque se destaca que los mismos se han mantenido relativamente estables en los últimos periodos. Bien. El ejercicio del 2022 acumula un saldo positivo de 22.537 millones, un 18,2% menor que el año pasado. El tercer trimestre en particular un superávit de 8.864 millones, un 34,1% inferior al tercer trimestre del 2021. Esto se da, como pasa en todos los bancos, por la brecha de RECCAM. El déficit alcanzado es el 77%. Recordemos que Galicia era un 120%. Y de hecho, bueno, Galicia fue el que menos subió también, ¿no?, en la cotización. Entonces, en la página 7 vamos a ver dos cosas. Los resultados, sea por mediación de intereses, por mediación de comisiones, son más altos que el año pasado. Es decir, el spread es más alto, ya ajustado por inflación. De hecho, el resultado operativo es un 52 millones. Como dijimos, la posición monetaria se compensa de todos los resultados que viene arrastrando, pero tiene resultados ante impuestos parecidos. Lo que cambia es que hubo un recupero en el trimestre del 2021, sobre todo en el tercer trimestre, de impuestos a las ganancias, lo cual hay un déficit de más de 4.000 millones, una brecha de 4.000 millones respecto a este año, lo cual hace que baje eso el 18%. De hecho, si se ve el trimestre, hay una brecha de 7.000 millones por ese recupero de devolución de ajuste por inflación el impuesto a las ganancias. Bueno, una cosa, antes de ir a aspectos destacados, si pueden siempre vean la conference call, hay muchas cosas interesantes. El tono que tuvo Sharini es bastante positivo en todas las cosas, es como un banco bastante controlado, que tiene la situación controlada, y las preguntas, bueno, fueron bastante positivamente contestadas o respondidas. Subrayé algunas cosas que tal vez diga al final. Hasta el 1 del 11 la compañía ha pagado 11 cuotas de dividendo, repartiendo alrededor de 19.751 millones, es decir, 2,57 por acción por mes, lo que va a alcanzar el 31 del próximo mes, en diciembre.
El BCRA ha incrementado las tasas de septiembre en plazos fijos, línea de financiamiento de inversión productiva, tarjeta de crédito, la TNA declarada por la BCRA de referencia 75%, y si se hace el interés compuesto, la tasa efectiva anual es el 107,35%. Por lo cual se espera que sea mayor a la inflación esperada, pero eso nunca se sabe. Bien, en el informe vemos algunos aspectos destacados. Vamos a ver algunas financiaciones. Bueno, acá está el desarrollo de las cuotas, son cuotas iguales, como dijimos. Se pagaron las obligaciones negociables que el banco actúa como financiación. Bueno, los cambios normativos, justamente hablando de las tasas para personas es un 75 anual como piso. Para depósitos de tasa mínima garantizada se establece a 66,5. Esto es hasta 10 millones de pesos, ¿no? A 30 días. Para lo demás 66,5. Después el UVA aumentó alrededor de 71% TNA, mientras sea menos a 180 días, si no es... 71, la uva es 71 TNA, y cuando es menos de 180 días queda 73%. La línea de financiamiento está muy por debajo de eso, 64,5 anual para proyectos de inversión y 74,5 para capital de trabajo. La tarjeta de crédito está en 77%, y lo que es la referencia, ya lo dijimos, 75, y una tasa efectiva anual de 107,3%. El margen de bruto de intermediación financiera, es decir, ingresos menos egresos por intereses, es 189.000 millones de pesos, siendo una suba anual de 19,4%. Los títulos públicos que se llenan los bancos en general son 56,6% del total de los ingresos, suben 87%. Los personales bajan 4,4%, y los pases, si bien venía con una tendencia descendiente, me llamó la atención que en el secuencial suben 445%, quiere decir, esto es el exceso, como mencionaba en la conferencia, de capital y bueno, y las diferentes herramientas que tiene que usar el banco para poder salvar, entre comillas, y no como ya que son valores monetarios, el exceso de capital y bueno, no perder tanto o que no se licúe tanto por la inflación, ¿no? Ingresos por intereses suben 99,8%, plazos fijos es el 92,3% de los ingresos por intereses, y es una suba del 97,3%, y las cuentas corrientes que llaman la atención, no sé si hay más empleo público o lo que sea, o la gente está emitiendo más cheques, pero suba casi 19 veces, ¿no? El margen de intermediación de comisiones es de 43.415 millones, y una suba del 5,9%, por comisiones en obligaciones el 8,6%. El cloro de la pileta hace que estamos bien. Vamos a ver acá por trimestre los ingresos por intereses. Tenemos lo que dije primero de las operaciones de pase, que como habíamos visto venía bajando 3 trimestres seguidos y bastante fuerte. Ahora volvió a subir un 445%, ¿no? Los personales bajan 4% y está en franco descenso también. Los hipotecarios suben 55%, eso me extrañó, y viene con un franco ascenso, ¿no? Por títulos públicos, bueno, 87% siguen llegando a la cartera de títulos públicos. En egresos por intereses, lo único que podemos destacar es dos cosas. Plazo fijo, si bien ocupa más del 90% de la cartera, aumenta un 97%, y el volumen, como dijeron en la conference, si bien por las tasas de referencia, ¿no? Primero, y después por el volumen un 6%. Cuentas corrientes aumenta muchísimo el volumen en más de 18 veces. Bueno, otros resultados: el resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable acumula un saldo a favor de 43.662 millones, subiendo un 61,6%, principalmente por mayor resultados en títulos privados.
es decir, los resultados en el spot aumentó un 471%, la diferencia de moneda extranjera y oro, que es 27.006 millones, sube 433 millones, la empresa a través de títulos de deuda se ha llenado la cartera de títulos en dólares. El saldo de otros ingresos e egresos da negativo, 33.756 millones, aumentando el déficit en 9,8%. Bueno, en otros tenemos lo siguiente. Resultados de títulos privados, esto es por mayores cartera de títulos, dicen que CDRs, así que es muy probable, o sea, al tener dólares que sobran, se hacen de CDRs. Esto es por la liquidación de diferentes cosechas también. Después tenemos la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera, hay una diferencia de 22.000 millones por lo mismo. Otros ingresos operativos, hay una diferencia a favor de alrededor de ajustes por crédito de cláusula SER, sube de 448 a 1.003, y en egresos hay mayores pagos de ingresos brutos, a ver si lo tengo por aquí. Es decir, por mayores operaciones, por tarjetas también, por mayores comisiones y cargos en otras provisiones. Vamos con incobrabilidad, que es 3.433 millones, el año pasado acarreaba solo 818, pero esto fue porque se reconfiguró las clasificaciones en pérdida crediticia en el 2021, se hizo de otra manera el cálculo y el análisis del método para hacerlo. La ratio para calcular irregular, la ratio de cartera irregular baja a 1,67 a 1,27 anual, principalmente por baja de cartera irregular en consumo. Esto es muy bueno también, teniendo clientes a los mismos empleados públicos, quiere decir que el consumo no hay deuda, no hay muy poca deuda, muy poca cartera irregular, es deuda incobrable. La ratio de cobertura es 153,1 y el tercer trimestre del 2021 175,9. O sea, no ha sumado tanto a la provisión, más que, o sea, lo que pesa aquí es el ratio de cartera irregular más que la provisión establecida en este caso, ya que está bastante como aliviado en todo esto. Bueno, acá tenemos lo siguiente, calidad de cartera, donde es 1,27, una cobertura de 153,7. Acá, como dije, lo de las provisiones ha bajado el nivel de provisión a 10.266 millones, partiendo de 17.296, es decir, una baja del 41% de las provisiones, justamente por el alivio de la cartera irregular. Y lo que es en la cartera irregular de consumo hay una baja de 42% anuales. Es el que casi todos tienen un ratio moroso de un promedio de un 3%. Bueno, los gastos de administración son de 24.511 millones, una suba del 4%. Los beneficios del personal resultan 50.162 millones, subiendo 1,5%. No hay gran diferencia eso. Lo importante es lo siguiente, es el ratio de eficiencia, que es un 25,8%, el año pasado fue 38,8%. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque hay mayores ingresos por intereses, sea por títulos públicos, por resultados de valor a valor razonable, por moneda extranjera. Bueno, se suman todos los intereses, como eso es mayor que el año pasado, mucho mayor, hay una mejora en el ratio de eficiencia de 13 puntos. La dotación es 7.857 empleados, baja a 3,8 en un año. Y las sucursales se mantienen, o sea, se mantienen con respecto al trimestre anterior, y hace un año tienen más.
tenemos lo siguiente, beneficio del personal, bueno, hay una diferencia que magra, marginal, o sea, magra, no hace falta. Y lo mismo, lo único es se incrementa ese impuesto si baja gasto de mantenimiento, conservación y reparaciones. En las filiales, si lo tengo acá, 12, 13, 15, 10, perdón. Tenemos filiales 466, lo mantiene como hace un año. Tiene un ratio de eficiencia el más bajo de todos, de hace 5 trimestres, y el acumulado es también el más bajo en 5 trimestres. Los préstamos suman 503.300 millones, una baja del 9,3, donde se destaca la suba de tarjeta de crédito del 6,7, y los préstamos personales, como vimos los intereses, bajan un 19,5. Los préstamos en moneda extranjera, que es el 5% del total, bajan un 27,1%. Los activos del sector público suben 45,3 y su exposición, sin incluir las letras de las LETES o las NOVAC, las letras líquidas que no tienen costo amortizado, es decir, que son de liquidez nada más, sin amortización, suben 17,8. Los depósitos acumulan 1.124,4 billones de pesos o miles de millones y suben 13,3. Los plazos fijos suben 20,2%. Los depósitos de moneda extranjera forman parte del 11,6% del total y disminuyen un 29,2%. Acá tenemos 12, 13. Bueno, total de cartera de préstamos baja un 9%, en pesos baja un 8%, en moneda extranjera un 27%, se destaca personales con una baja del 20% y tarjeta de crédito, que es el que más peso, más ponderación tiene los préstamos, sube un 7%. En cuanto a lo que es cartera del sector público, sin contar las LETES y las NOVAC, da 17,8% de la exposición, pero este valor, al tener respecto a los activos líquidos, es más o menos un 76% y aumenta un 45% lo que son activos del sector público. ¿Dónde lo vemos eso? Ellos mandan un Excel, acá vemos activos líquidos totales son 1.016 millones de pesos. 1.016 billones o miles de millones de pesos, y el sector público es 767 mil millones de pesos. Depósitos tenemos plazo fijo, que es lo que se destaca. Cuentas corrientes, si bien baja un 17%, bueno, la moneda extranjera sobre depósitos totales es un 12% de eso. Bueno, acá vamos a ver algunos ratios. El ROE acumulado es un 7,7, en el tercer trimestre un 10,1, el ROA, es decir, resultados sobre activos es 1,9, el tercer trimestre un 2,2, el margen de interés neto, es decir, el rendimiento de activos sobre el costo de pasivos da un 25,2, el tercer trimestre da 18,4, el spread de tasa nominal, las tasas nominales promedio de activos sobre las tasas nominales promedio de pasivos es 10,8, las tasas reales dan negativas, ahora vamos a ver, pero es muy parecido al tercer trimestre de 2021. La ratio de capital es uno de los bancos que más ratio de capital tiene. Esto se debe a que el excedente de capital supera ampliamente a lo del capital declarado en riesgo, da un 40,4 y en el tercer trimestre dio un 37,2. La posición en moneda extranjera, hay una pregunta sobre eso. Bueno, esto es por la integración en la cartera de moneda extranjera, 1.272 millones, un 458 más que el tercer trimestre del 2021. Bueno, vemos que esto es los ratios acumulados, 25,2 en el margen de interés neto, está en lo más es el mayor valor en 5 trimestres, perdón. Tenemos acá esta cuenta de NIM, vamos a abrir un poquito más la pantalla.
tenemos que la tasa nominal, esta es la tasa real, como ven, es siempre negativa, en los últimos 5 trimestres siempre negativa y cada vez más negativa, ¿no? Esta vez pierde peor con la inflación a medida que esta aumenta. La tasa nominal es 53,7 contra un 42,5 del pasivo, lo que da un spread de 10,8, que es muy parecido al 10,6 del año pasado. Lo que es en dólares, lo tenemos en dólares acá. En dólares el spread es un 3,4% y el año pasado era un 3,8%. Es decir, una baja. Es porque aumenta la tasa en pasivos, el NIN en pasivo. Bueno, voy a ir a un lado más, perdón. 17-18. La posición moneda extranjera, vemos que títulos de deuda de valor razonable hay un aumento de 8.544%. Esto es por la integración de títulos de deuda privados y públicos, y el año pasado no había, lo que hace que la posición neta en dólares sea 1.272 millones, un aumento del 458%. Acá tenemos algunos gráficos, vemos como el resultado neto hace una curva, es el mejor resultado del año si se lo compara con el segundo y primer trimestre de este año. Hay un aumento del resultado operativo del 39%, hay un retorno sobre activo con respecto secuencial a un 370 puntos básicos. Hay un aumento del retorno, el margen de interés está en lo más alto haciendo una ascendencia, tiene que ver inflación obviamente. ¿Qué más? ¿No? A ver si tengo una cosita más que quería esto. En el tercer trimestre, diferencia de cotización aumentó 144. ¿Por qué aumentó esto? Acá lo dice. En el presente trimestre se debió a nuestra mayor posición positiva spot en moneda extranjera y a una depreciación del peso respecto al dólar del 18 en el trimestre. Es decir, el dólar oficial fue más rápido que la inflación. Bueno, en perspectiva, el cuarto trimestre se espera que la economía siga mostrando crecimiento interanual, el mercado financiero continuará incrementando el cociente de depósitos-préstamos. ¿Qué quiere decir esto? Que los montos de préstamos aumentarán más aún que los depósitos, aumentarán más aún que los préstamos. Se espera un ROE a fin de año de 10%, eso lo preguntaron, el tipo dijo eso. La posición del sector público no genera un grave riesgo al banco. Y para terminar esta parte, lo que hablan de préstamos, siguen con una sólida posición financiera, la calidad de activos están bajo control y cercamente monitoreado, mantienen el trabajo mejorando en todo lo que sea estándar de eficiencia, mantienen la optimización de las bases de depósito y, una cosa más, que es que ellos que se sienten confortables con la posición que hoy día tienen al sector público, que el rango puede ir y venir, pero está totalmente controlado. Los activos líquidos se mantienen 90%, la solvencia también se mantiene entre 31,43 a 31,70, el valor del libro es 664,8, la cotización es 458,1, la capitalización bursátil es 293.000 millones, la ganancia por acción acumulada es 35,2 y el plan promediado a 5,68 años, incluyendo inflación, ¿no? Lo que quiero destacar que Banco Macro está en valor menor cotización sobre valor del libro que Banco Francés y que Galicia. Eso para mí no se cuenta ya porque es un desastre. Y si bien tiene un price earning mayor, vemos que otros fundamentals como el ratio de morosidad, como el manejo de posición del sector público y entre otras cosas están en buenas condiciones, así que hay que verlo. Chao.